Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como un suspiro constante que no descansa. Desde la ventana de mi apartamento, veía cómo el tráfico seguía fluyendo incluso a medianoche, como si la vida allá afuera se negara a dormir. El vidrio estaba frío al tacto. La taza de té entre mis manos apenas soltaba ya calor. Y yo solo observaba. En la repisa, una planta que no recordaba haber regado seguía viva, como un pequeño milagro silencioso. En el sillón, un libro a medio leer con una página marcada por un boleto de metro de hacía semanas. No hay juguetes en el suelo. No hay dibujos en la nevera. No hay risas infantiles, ni llanto, ni pasos apresurados de pequeñas zapatillas corriendo por el pasillo. Solo silencio. Un silencio denso, lleno de mí. Y, sin embargo, no me siento solo. Tampoco siento que falte algo. Hay mañanas en que me despierto antes de que suene la alarma, con esa tranquilidad que tienen los días que uno ha elegido. Hago café sin apuro, desayuno en silencio, y elijo qué camino tomar hacia el trabajo según cómo se vea el cielo. No hay mochilas pequeñas que preparar, ni uniformes que planchar. Hay, simplemente, espacio. Tiempo. Una vida construida con mis propios materiales, aunque el molde no sea el que otros esperaban. Hoy han vuelto a hacer la pregunta. Esa pregunta que siempre llega como una broma suave, como un gesto de cariño, pero que lleva un peso detrás. ¿Y para cuándo los hijos?, preguntó mi tía mientras servía más arroz, con esa sonrisa que no espera respuesta. Todos rieron. Yo también. Pero por dentro, una parte de mí se deslizó hacia esa orilla quieta donde habita la duda. ¿Y si nunca? ¿Y si no quiero? ¿Y si ya lo he decidido, aunque aún no lo diga en voz alta? Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para Dormir. Hoy no vamos a recorrer castillos antiguos, ni batallas épicas, ni vidas de emperadores. Hoy el viaje es más íntimo. Más cercano. Vamos a explorar una historia que se está escribiendo ahora mismo, en miles de hogares, de cafés, de pensamientos que no se dicen en voz alta. La historia de una generación que ha empezado a mirar de frente una de las decisiones más profundas y antiguas de la humanidad, tener hijos. Y muchos, por primera vez, están respondiendo, que no. Pero esta no es una historia de rechazo. No hay rabia aquí, ni confrontación. Hay una búsqueda. Un cambio que no hace ruido pero que lo está transformando todo. Un gesto silencioso que tiene eco en las costumbres, en las leyes, en las familias, y en el futuro mismo de nuestra especie. En este episodio, exploraremos esa transformación sin juicios, sin dramatismo, con la calma que merece todo aquello que nace de la reflexión y no del impulso. Te invito a quedarte, a dejar que esta historia te envuelva como una conversación a medianoche, bajo una manta, con el murmullo lejano del mundo que sigue girando afuera. Yo mismo nací en un hogar con hermanos. Muchos. El comedor era un campo de batalla por la última tortilla, y el baño, un turno largamente negociado. Mis padres crecieron creyendo que el amor se medía en descendencia, que el propósito era criar, formar, multiplicar. Hoy fue uno de esos días largos. Salí del trabajo más tarde de lo habitual, con los párpados pesados y las ideas desordenadas. En la estación del metro, una pareja joven luchaba por calmar a su hijo que lloraba desconsolado, aferrado a un muñeco con las orejas rotas. La escena me detuvo por un momento. No por juicio. Solo por contemplación. Seguí caminando, y al llegar a casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé las llaves sobre la mesa, me quité los zapatos, y encendí una lámpara suave. Mi cena fue sencilla, arroz con huevo, té caliente, y un poco de pan con aceite. No lo compartí con nadie, pero tampoco lo eché de menos. En la pared,
Hay una fotografía en blanco y negro de mis padres cuando eran jóvenes. Ella sonríe con los ojos cerrados. Él la mira como si no existiera nada más. Tuvieron 4 hijos. 4 caminos que se bifurcaron con el tiempo, cada uno llevando consigo una versión diferente del mismo hogar. Yo soy el menor. El que aún no ha tenido hijos. O quizás el que nunca los tendrá. Cada vez que voy a una reunión familiar, hay alguien que lanza esa pregunta disfrazada de chiste: ¿y tú cuándo te animas? Me lo preguntan con ternura, como si estuvieran abriendo una puerta a algo bello. Yo respondo con una risa ligera, cambio de tema, y luego paso horas rumiando la pregunta en silencio. La verdad es que no sé si quiero ser padre. O quizás lo sé, y no me atrevo a decirlo. Hay algo en mí que resiste esa idea. No por miedo a criar, sino por el anhelo de vivir distinto. Mi vida tiene otras formas. Me despierto con la luz del sol entrando entre las cortinas, sin sobresaltos ni llantos nocturnos. Leo en voz baja sin que nadie interrumpa. Me doy el lujo de estar solo sin sentirme incompleto. Trabajo con intensidad, ahorro cuando puedo, y a veces, simplemente, descanso. Mis días están llenos de pequeñas decisiones. No grandes hazañas, pero sí actos constantes de cuidado hacia mí mismo. Decido qué comer, cuándo salir, qué aprender. Hay espacio para el ocio, para el silencio, para la pausa. Hay un tipo de ternura también, aunque distinta, una ternura que se dirige hacia uno mismo, no hacia otro ser pequeño. No siempre es fácil. Hay momentos en que la soledad pesa, sobre todo en fechas con luces navideñas o cumpleaños con globos ajenos. Pero esos instantes son eso, momentos. Luego pasa. Como la lluvia breve que no empapa del todo. Me he preguntado muchas veces si este camino es egoísta. Me lo han dicho. Me han hecho sentirlo. Pero, ¿es egoísmo cuidar de uno mismo? ¿Es egoísmo reconocer que no se desea repetir una historia solo porque es esperada? Tal vez no quiero hijos porque, al ver mi reflejo en ese niño del metro llorando sin consuelo, reconozco algo que no estoy dispuesto a ofrecer. No tengo las certezas, ni las fuerzas, ni la vocación. Y en lugar de forzar una versión de mí que no soy, elijo habitar esta vida como es. Tengo amigos que han tenido hijos. Los veo agotados, amorosos, cambiados. Los admiro. Los escucho. A veces los envidio, otras, suspiro aliviado. Me comparten fotos, anécdotas, pequeñas victorias de cada día. Yo las recibo como quien contempla un jardín ajeno, hermoso, pero no mío. Algunos de ellos me preguntan si no me da miedo estar solo cuando sea viejo. Mi abuelo tenía las manos tan grandes que podían envolver mi rostro por completo. Sus dedos eran ásperos como corteza, y su voz, grave y escasa. No era un hombre de palabras dulces, pero cuando hablaba, todos lo escuchaban. Crió a 8 hijos junto a mi abuela, en una casa con suelo de tierra y ventanas que apenas dejaban pasar la brisa. Ellos vivieron en la escasez, en la rutina inquebrantable de quienes no tienen opción. Mi madre me contaba que su infancia fue una cadena de responsabilidades. Desde los 6 años, ya cuidaba a sus hermanos menores, barría la casa, llevaba el agua en cántaros. Jugar era un lujo. Descansar, una excepción. Y aún así, al crecer, repitió la historia. No por resignación, sino porque no conocía otro camino. Ella me crió con devoción, con ternura envuelta en cansancio. Despertaba antes que todos, cocinaba con los ojos entrecerrados, y a veces, se quedaba dormida sentada, con la cuchara aún en la mano. Yo la observaba y me preguntaba de dónde sacaba fuerzas. Jamás se quejaba, pero yo veía cómo sus hombros se encorvaban un poco más cada año. La maternidad de mi madre fue un acto de amor y de sacrificio.
Dio todo lo que tenía, incluso lo que no debía. Y mientras yo crecía, aprendí que querer a alguien podía significar dejar de quererse a uno mismo. Esa fue la lección silenciosa que recibí, sin que nadie la enseñara con palabras. Hoy, muchos de mis amigos y yo miramos hacia atrás y vemos ese patrón. Padres exhaustos. Madres con sueños pospuestos. Hogares donde la risa convivía con la resignación. Y nos preguntamos si queremos repetirlo. No porque no amemos a nuestros padres, sino precisamente porque los amamos tanto que no queremos vivir como ellos vivieron. Queremos algo distinto. No mejor. Solo distinto. Algunos de mis amigos crecieron con padres que no estaban. No porque no quisieran, sino porque no podían. Jornadas dobles, empleos mal pagados, trayectos eternos en transporte público. Criaron desde la distancia. Desde la ausencia obligada. Y eso dejó huellas. Otras personas vivieron todo lo contrario, padres demasiado presentes, que hicieron de sus hijos su único proyecto, su única razón. Y ese amor, aunque profundo, fue también una carga. A veces camino sin rumbo por la ciudad, con los auriculares puestos, y escucho voces que no dicen nada. Conversaciones que se cruzan, risas dispersas, pasos acelerados. Todo sigue girando a una velocidad que apenas puedo seguir. Y me pregunto si no será eso, precisamente, una de las razones por las que muchos ya no quieren traer hijos al mundo. No es solo una decisión personal. Es un reflejo de algo más grande, más profundo, más estructural. Un eco de todo lo que nos rodea. Cuando me detengo a pensarlo, veo que no estamos solos. Esta generación que duda, que posterga, que decide no tener hijos, no ha nacido de la nada. Es el resultado de siglos de cambio, de evolución, de preguntas que al fin tienen espacio para ser formuladas. Mis abuelos tuvieron hijos para sobrevivir. Mis padres, para continuar. Nosotros, podemos elegir. Y en esa elección, por primera vez, cabe también el no. Uno de mis amigos más cercanos dice que no puede imaginar traer un hijo a este mundo. Me habla del cambio climático, de las noticias que parecen repetir siempre la misma tragedia, de la incertidumbre global. ¿Cómo voy a criar a alguien en un planeta que se está derritiendo?, me dice. Y no es una exageración. Lo dice con dolor. Con una mezcla de preocupación real y resignación suave. Otra amiga, terapeuta, me contó que muchos de sus pacientes jóvenes expresan miedo. No miedo a criar, sino miedo a fallar. A no estar bien consigo mismos, y aún así, tener que ser el pilar emocional de otra vida. La ansiedad está en todas partes, me dice. Y muchos sienten que no tienen la base suficiente para sostener a otro. Vivimos en un tiempo donde el conocimiento abunda, pero la estabilidad escasea. Sabemos más sobre el desarrollo infantil, sobre el apego, sobre los traumas. Y eso, en vez de hacernos correr hacia la maternidad o la paternidad, nos hace detenernos. Reflexionar. Porque ahora sabemos que criar no es solo alimentar y vestir. Es sostener, guiar, sanar. Y no todos nos sentimos preparados para eso. Hay también una cuestión económica. En muchos lugares, tener hijos se ha vuelto un lujo. Los costos son abrumadores: educación, salud, vivienda, transporte. Las guarderías cuestan tanto como un salario entero. La renta sube. Los trabajos no garantizan estabilidad. Hay una actriz que admiro profundamente. No por los papeles que interpreta, sino por cómo camina en la alfombra roja, con calma, sin necesidad de explicarse. En una entrevista,
le preguntaron si lamentaba no haber tenido hijos. Ella respondió con una sonrisa pausada: tengo una vida completa. Y eso es suficiente. Su frase resonó en mí como una piedra que cae al fondo de un pozo muy hondo. Porque en el mundo en que crecí, la vida completa incluía hijos. Era casi un requisito. Si no los tenías, algo te faltaba. Te faltaba trascendencia. Te faltaba amor. Te faltaba propósito. Al menos eso decían. Pero hoy, cada vez más personas demuestran que eso ya no es así. El éxito, durante mucho tiempo, fue medido por la continuidad. Una familia, un apellido, un hogar lleno de ruido. Pero ahora, hay nuevas formas de entenderlo. Científicos que dedican su vida a una causa. Artistas que se sumergen en su obra. Activistas que transforman comunidades. Viajeros que tejen vínculos por todo el mundo. Personas que no han tenido hijos, y que sin embargo, dejan un impacto tan profundo como si hubieran formado una estirpe. Una de mis mentoras, una mujer sabia y generosa, me dijo una vez: mi legado no serán mis genes, sino mis gestos. Ella no tuvo hijos. Pero enseñó a generaciones enteras. Escuchó. Acompañó. Cuidó. Su vida rebosa sentido, aunque nadie la llame mamá. En las redes, también se multiplican las voces. Personas que comparten su día a día sin hijos, sin arrepentimiento, con una paz que no necesita defensa. No son vidas vacías. Son vidas distintas. En sus fotos, hay cafés compartidos, atardeceres en silencio, libros marcados con post-its. Hay amistades profundas, mascotas consentidas, proyectos apasionantes. No hay guarderías ni pañales, pero hay ternura. No hay horarios escolares, pero sí presencia. Y sin embargo, a pesar de esta visibilidad creciente, la presión persiste. Aún hay quien te mira con lástima si no tienes hijos. Aún hay quienes insinúan que ya se te pasará, como si no tener ese deseo fuera una enfermedad temporal. Aún se escribe sobre la soledad de los sin hijos, como si fuera un castigo. Como si una vida sin descendencia no pudiera estar llena de vínculos, de comunidad, de entrega. Yo lo he vivido. En cenas familiares, cuando todos los demás hablan de tareas escolares y visitas al pediatra, a veces me siento fuera de lugar. No porque me falte algo, sino porque a veces el mundo aún no sabe cómo hablar con quienes elegimos otro tipo de vida. Pero estoy aprendiendo a no explicarme tanto. A no justificar. A decir, simplemente, esta es mi vida. Y eso basta. En las grandes ciudades, ya es común ver parejas sin hijos que viajan, que emprenden, que cuidan de sí mismas y de otros desde otros lugares. Y no solo parejas. Personas solas también. Familias elegidas. Redes de apoyo que no se basan en la sangre, sino en la presencia. Una amiga me dice: no tengo hijos, pero cuido de mi hermana, de mi comunidad, de mis estudiantes, ¿eso no cuenta? Por supuesto que cuenta. Porque al final, la crianza no es solo biológica. Es también emocional. Cultural. Afectiva. Se puede criar una idea, un proyecto, una amistad, un jardín. Se puede sembrar sin parir. Y mientras la sociedad avanza, se van abriendo espacios para este nuevo paradigma. Hay revistas que celebran a mujeres sin hijos no como anomalías, sino como ejemplos de libertad. Hay películas que cuentan historias que no terminan con un bebé en brazos. Esta noche, como tantas otras, me detengo unos segundos antes de apagar la luz. El cuarto está en silencio. Afuera, la ciudad se va quedando quieta, como si también necesitara descansar. En mi mesa de noche hay un vaso con agua, un libro abierto y una nota que escribí hace días: vivir con suavidad.
No tener hijos no ha hecho mi vida menos real. Solo la ha hecho distinta. Llena de pausas, de elecciones, de preguntas sin responder del todo. A veces, esa diferencia se siente como un susurro dulce, otras, como un murmullo incómodo en reuniones ajenas. Pero con el tiempo, he aprendido a quedarme con lo primero. A abrazar la suavidad. He descubierto que el silencio también puede ser fértil. Que hay risa en los amigos que vuelven. Que el afecto no siempre se mide en generaciones, sino en presencia. Que el legado puede estar en lo que tocamos, en cómo miramos, en las pequeñas huellas que dejamos incluso sin querer. Recuerdo una frase que escuché una vez: algunos nacen para formar hogares, otros, para formar puentes. Y quizá eso soy yo. Un tejedor de conexiones distintas, de tiempos propios. No tengo cunas ni calendarios escolares, pero tengo palabras. Tengo preguntas. Tengo horas de insomnio que se convierten en historias como esta, que ahora te cuento. No estoy solo. Cada día, más personas como yo están escribiendo este nuevo capítulo en voz baja. A veces en cafés compartidos, a veces en caminatas solitarias, a veces con una taza de té en la mano, mirando el techo, sintiendo que la vida también puede sostenerse así, sin herederos, pero con sentido. Nuestros padres nos miran con preguntas. A veces con nostalgia. A veces con admiración. Porque ellos abrieron el camino. Nos dieron la base. Nos enseñaron lo que es dar sin medida, y gracias a eso, nosotros ahora podemos elegir con medida. No venimos a negar nada. Solo a reconocer. Que hay muchas maneras de vivir. Que la familia no siempre tiene que estar hecha de sangre. Que el propósito no siempre se hereda. Que una vida plena puede no incluir hijos, y aún así estar llena de ternura, de entrega, de amor. La maternidad y la paternidad siguen siendo caminos hermosos. Pero no son los únicos. No deberían ser mandatos, sino opciones.